Ya estamos grabando. Bueno, perfecto. Como les decía, mi nombre es Pablo Policastro. Ya me presenté brevemente y estoy muy contento de estar acá con ustedes compartiendo esta experiencia. Como les dije, esta situación nos conlleva a tratar de buscar nuevas experiencias de educación, nuevas experiencias de aprendizaje. Lamentablemente perdimos muchas cosas con esta cuarentena, pero como toda crisis tenemos que tratar de sacar un aprendizaje y bueno, creo que la conexión virtual, la educación virtual, la atención de pacientes virtual creo que es algo que se puede potenciar con esta situación y es importante que mantengamos el lineamiento de que no tenemos que perder un minuto de aprendizaje con esta situación. Tenemos que tratar de optimizarnos, de prepararnos de la mejor manera para lo que viene, por eso es importante que nos mantengamos activos. Charlando un poquitito con Gabriel, surge la posibilidad de, en agosto, si todo está bien, ir a México a aportar un curso y nos preguntó si podíamos hacer un webinar como en este momento para comentar un poquito de en qué estamos hoy con respecto a los lineamientos en pacientes que tienen afecciones musculoesqueléticas de hombro, en qué debemos considerar en esos pacientes. Y creo que parecía una buena idea de hacer una charla que sea rápida, una charla que sea fácil de comunicar y una charla que invite a discutir hablando sobre la evaluación kinésica de hombro, ¿sí? Les cuento que en mi país, no sé si en México será igual, acá somos kinesiólogos, que es lo mismo que ser fisioterapeutas. Entonces, cuando hablo por ahí de una evaluación kinésica, estoy hablando de una evaluación realizada por un fisioterapeuta. ¿Y por qué es importante una evaluación de un fisioterapeuta? Básicamente porque muchas veces nosotros en nuestra práctica diaria recibimos al paciente derivado de otro profesional. Y a veces, quisiera decir la mayoría de las veces, la evaluación que realiza el otro profesional no es que está bien o no es que está mal, simplemente que esa evaluación no nos está dando datos clínicos de cómo nosotros tenemos que abordar a nuestros pacientes. Por lo cual, el objetivo que persigo con esta disertación es hablar de qué es lo que tenemos que evaluar en esos pacientes que tienen afecciones musculoesqueléticas de hombro, ¿sí? Siempre doy el mismo ejemplo, me canso de dar el mismo ejemplo y es un poco lo que apunto con esta disertación. Tenemos un paciente enfrente, muchas veces nos cansamos de aplicar muchísimos tratamientos y a veces no nos tomamos el tiempo adecuado de evaluar al paciente para saber si realmente ese paciente tiene X trastorno o otro trastorno. Y muchas veces creemos que al paciente le fue bien por una intervención, cuando hay muchísimos factores que pueden condicionar la evolución del paciente. Para tratar de saber si esa evolución fue positiva por la intervención del fisioterapeuta, acá radica la importancia de evaluar correctamente a un paciente, que es uno de los objetivos que persigo con esta disertación. ¿Qué tengo que considerar en una evaluación kinésica de hombro? Básicamente, muchas veces en el abordaje de un paciente, nosotros siempre tenemos que pensar que el primer escalón que vamos a dar es la evaluación. A veces queremos saltear rápidamente ese escalón para tratar de hablar de lo que vendría a ser el tratamiento. ¿A quién no le pasó cuando estaba cursando en la universidad que lo que más le interesaba era cómo solucionar el problema del paciente? Entonces decía, dame rápido clases de tratamiento, enseñame a tratar al paciente. Y muchas veces por eso o por la falta de evaluaciones realizadas por el fisioterapeuta, nos olvidamos algo que es muy importante, que cuando nosotros estamos evaluando, también estamos tratando al paciente. Porque la evaluación es parte del abordaje que incluye todo lo que hacemos con un paciente. Cuando un paciente va a su consulta, dependiendo cómo ustedes le hablen al paciente, dependiendo cómo ustedes lo aborden, cómo ustedes apliquen diferentes tipos de intervenciones, ya automáticamente lo están tratando al paciente. No necesariamente porque el paciente no haya recibido un tratamiento en la primera sesión, tienen que decir que ustedes no están tratando al paciente. Entonces, considerando que es tan importante la evaluación para llevar a los pasos que siguen después, y que la evaluación es parte de ese abordaje que encima es terapéutico, radica la importancia de evaluar. No sé cómo será la situación en México, me gustaría que después, cuando terminemos esta disertación, platiquemos y hablemoslo. La palabra platicar la aprendí gracias a Jesús, porque nosotros hablamos de hablar, pero quiero decirles que estuve aprendiendo muchas palabras nuevas que voy a tratar de utilizar en esta disertación, así que ténganme paciencia. Cuando nosotros platicamos de evaluación, muchas veces lo que me dicen mis colegas o lo que me dicen mis alumnos es, mirá, Pablo, está todo bien con la idea de evaluar, pero yo no tengo tiempo de evaluar. ¿Por qué le digo? Y porque mayormente yo atiendo más de 2 o 3 pacientes por hora. De hecho, les voy a mostrar acá un estudio que hicimos en Argentina, donde la mayoría
de todos los fisioterapeutas de todos los estados de Argentina, arriba del 60% lo que hace es trabaja con más de 3 pacientes por hora. Entonces, muchas personas, al tener la dificultad de ver muchos pacientes por hora, se ponen su barrera en su cabeza que no tienen tiempo para tratar. Esto, sumado a que muchas veces nos han hecho creer que para evaluar correctamente un paciente necesito mucho tiempo, hace que perdamos de interés la evaluación. Yo les voy a mostrar brevemente a lo largo de esta clase que muchas veces con 10 o 15 minutos de evaluación realizados correctamente y evaluando lo que tenemos que evaluar en un paciente con una afección musculoesquelética de hombro, nosotros podemos tener muchísimos datos para tratar al paciente. Entonces, eso es muy importante, hablar de cómo realizar una evaluación efectiva, y también es muy importante lo que estamos viendo acá en este cuadro de acá adelante. Hoy por hoy está demostrado con un volumen de investigaciones muy grandes que sabemos que la estructura no determina la función. ¿Qué quiero decir esto? Que si ustedes en un estudio complementario, llámese una resonancia o llámese un estudio de ultrasonido, evidencian que el paciente tiene una lesión estructural, esto no quiere decir que el paciente tiene una enfermedad. Este trabajo que utilizó Rodrigo Pi en Brasil, lo que demostró fue que los sujetos que estaban más sintomáticos con dolor de hombro, que se realizaron una resonancia, los más sintomáticos no solo fueron los que no tenían menor daño estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sujetos que tenían mayores síntomas no tenían la peor anatomía, es decir, no tenían mayores lesiones del manguito rotador, no tenían mayores lesiones labrales, no tenían mayor artrosis. Hay una correlación inversa. Quiere decir que por más que nosotros veamos una imagen de gravedad, esto no se condice con que la persona tiene los peores síntomas. Y a su vez, algo que está demostrado también con abundante cantidad de evidencia, es que cuando una persona le realiza un diagnóstico estructural, un médico, traumatólogo, un ortopedista, no es lo mismo que una persona que hace un examen complementario. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Porque un profesional sabe más que el otro? No. No es lo mismo porque hay muchísimos sesgos en la evaluación. Si ustedes creen que el tendón alterado en la imagen es la causa del problema, ustedes siempre van a encontrar mayores detalles patológicos en la evaluación. No solo en los exámenes complementarios, también en la evaluación clínica. Porque cada vez que interactuamos con un paciente, tenemos nuestra opinión en juego. Eso se llama sesgo personal y es algo que debemos considerar cuando evaluamos un paciente. Entonces, sabemos que tenemos que poner énfasis en realizar una buena evaluación y sabemos que no necesariamente el modelo estructural puede guiar el tratamiento. Que una persona tenga el peor contexto anatómico no significa que es la persona más enferma. ¿Está claro? Una patología no es una enfermedad. Una estructura alterada no necesariamente es el peor paciente. Entonces, hace un tiempo ya, una cadena de investigaciones muy en grandes puso en jaque esta situación y empieza a discutir qué es lo que tenemos que evaluar nosotros como fisioterapeutas. Ya en el año 2013, Paula Ludwig, en Minnesota, se plantaba lo siguiente: ¿qué tengo que evaluar como fisioterapeuta? ¿Utilizar un sistema de movimiento funcional o tengo que evaluar la patología estructural? Y empezó un poco a poner en jaque y en juego esto, que como fisioterapeutas, nosotros no guiamos nuestro tratamiento por la estructura alterada. Nosotros no vamos a tratar un paciente por si tiene un tendón alterado o no en la imagen. Nosotros vamos a tratar a un paciente por lo que vemos de su evaluación clínica. Entonces, tenemos que afinarnos en la evaluación clínica. Tenemos que evaluar cosas que nos van a llevar a poder tratar correctamente al paciente. A partir un poco de este artículo publicado en el 2013, un volumen de literatura fue creciendo. Hoy por hoy, en lo que es el año 2020, podemos hablar de 3 sistemas de clasificación kinésica. ¿Qué es un sistema de clasificación kinésica? Un sistema de clasificación kinésico es: yo tengo el paciente enfrente, mi paciente tiene una afección musculoesquelética de hombro, yo tengo que entender cuál es la razón que podría justificar el cuadro clínico del paciente.
Para eso lo que proponen estos autores que podemos ver acá en la pantalla, yendo desde el año 2014 con el consenso de rehabilitación para el hombro, pasando por la evolución del trabajo de Paula Ludwig y llegando al final al modelo Star Shoulder, que en breve les voy a presentar, nosotros tenemos que tratar de saber cuál es el trastorno clínico que justifica el problema del paciente. Para poder lograr eso, nosotros tenemos que evaluar clínicamente al paciente. Y como les vengo relatando previamente, la evaluación tiene que ser basada en lo que son las características clínicas. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora, basándonos en lo que es el sistema Star Shoulder, que fue descrito por Philip McClure y por Lori Miller. Este sistema básicamente no es el único, no es el mejor sistema del mundo, simplemente utilicé este sistema para tratar de explicarles lo que quiero mencionarles y en qué radica la importancia de poder evaluar bien a un paciente que tiene una afección musculoesquelética de hombro. Para eso, estos autores se basan en 3 niveles que vamos a ir desarrollando en breve. Un nivel 1, que tratamos de ver si el paciente es adecuado o no para realizar la rehabilitación. Un nivel 2, en el cual ustedes, como fisioterapeutas, tienen que ponerle un nombre al trastorno clínico que tiene el paciente. Y un nivel 3, donde lo que tratamos de hacer es medir la irritabilidad del paciente. Voy a desarrollarlo en breve eso, pero muchas veces seguramente tienen en sus cabezas qué tipo de tratamiento es el más adecuado para el paciente. ¿Un tratamiento más pasivo o un tratamiento más activo? Y seguramente ustedes van a decir en este momento, depende. Bien, ese depende va a ir condicionado de cuánto es la irritabilidad del paciente, que en breve les voy a ir desarrollando. Comenzando con el nivel 1, tenemos que tratar de ver si el paciente es adecuado o no para realizar rehabilitación. Y seguramente ustedes me están diciendo, pero pará, ¿cómo un paciente no es adecuado para realizar rehabilitación? Bien, esto es algo que habitualmente pasa. Seguramente en su práctica diaria han visto muchos pacientes que el paciente no tiene características para ser resueltas con la rehabilitación. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que vienen a mi consulta. Cuando los evalúo clínicamente, esos pacientes no tienen ningún trastorno mecánico, pero cuando empiezo a indagar en lo que es la evaluación, me encuentro con cosas que pueden encharcar el problema clínico del paciente. Me encuentro con pacientes que tienen antecedentes de depresión. Me encuentro con pacientes que tienen insatisfacción laboral. Me encuentro con pacientes que tienen antecedentes de una mala rehabilitación kinésica. Hoy por hoy se sabe que todo ese tipo de trastornos pueden encharcar la rehabilitación del paciente. Y muchas veces ese tipo de trastornos no son resueltos con la rehabilitación. Es acá cuando empezamos a introducirnos en lo que son los factores psicosociales. Llámese a aquellas situaciones que por un contexto psicosocial, valga la redundancia, puede afectar el curso clínico progresivo y positivo del paciente. Hoy por hoy seguramente han escuchado hablar de algo que se llama la catastrofización del dolor, que son esos pacientes que tienen un problema, pero ellos creen que es mucho más grave, son más catastróficos. Esos pacientes justamente tienen un contexto no favorable. O habrán escuchado hablar de algo que se llama kinesiofobia, que es ese paciente que tiene miedo a mover el hombro. El paciente que yo le digo, levanta el brazo, hace este movimiento, y me dice, no, no, me va a doler, levántalo. Y ese paciente hace esto. Esos son pacientes que tienen miedo a un determinado movimiento porque creen que ese movimiento les va a generar una lesión y que la lesión va a ser peor y muchísimas otras cosas están relacionadas. Cuando yo tengo un paciente y lo voy a ver la primera vez, lo primero que tengo que pensar son si ese paciente realmente es adecuado para hacer rehabilitación. Si este paciente presenta alguna de estas características como catastrofización, como depresión, como kinesiofobia, no quiere decir que el paciente no sea kinésico, pero sí quiere decir que el paciente tal vez no tenga la mejor evolución por estos factores y por H o por B yo tengo que buscar la forma de tratar de resolverlos. Es por eso que siempre tengo que considerar los factores psicosociales como algo que puede encharcar la evolución del paciente. Hoy por hoy se sabe que el peor predictor de éxito del tratamiento conservador en un paciente con afección de hombro es la expectativa de cambio. Entonces, yo no puedo no preguntarle a un paciente cuando lo estoy evaluando si ya hizo rehabilitación antes y cómo fue su experiencia.
Yo no puedo no preguntarle al paciente cuál es su expectativa con respecto a la rehabilitación, porque si yo sé que si el paciente tiene una expectativa pobre, el paciente está asistiendo a la rehabilitación, pero él no confía en el proceso, es probable que en ese paciente la rehabilitación no sea efectiva, ya que presenta el peor predictor, que es la expectativa de cambio. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, una vez que consideramos si el paciente es adecuado o no para rehabilitación, tengo que pasar al segundo nivel, que es tratar de generar un diagnóstico para el paciente. Hay muchísimas formas de clasificar los diferentes trastornos que tiene el paciente. Yo no utilizo exclusivamente las que podemos ver en esta pantalla como un paciente que tiene un dolor de hombro asociado al manguito rotador. Yo no uso hablar exclusivamente de un paciente que tiene una capsulitis adhesiva. Yo uso muchas más clasificaciones basándome en lo que es la evaluación clínica. Sin embargo, por una forma sencilla y por una forma de comunicarlo rápidamente en una disertación, vamos a ver estas que menciona Lori Michener acá, que tiene que ver con esos pacientes que tienen un dolor de hombro asociado al manguito rotador, como esos pacientes que tienen una limitación de la movilidad y como esos pacientes que tienen una hipermovilidad, es decir, que tienen un cuadro de inestabilidad glenohumeral. Bien, vamos a comenzar hablando del trastorno de hombro más frecuente y el trastorno de hombro más común hoy por hoy. Ese trastorno de hombro es el dolor de hombro referido al manguito rotador. ¿Qué es esto? Seguramente algunos se está preguntando. Bueno, si yo les digo a ustedes ahora, ¿qué es lo más frecuente que suelen ver en sus pacientes? ¿O cuál es la entidad clínica más frecuente que suelen ver? Seguramente la mayoría me va a decir las tendinopatías del manguito rotador. O me pueden decir también los impingement de hombro, los impingement subacromial, los impingement anterointernos. Bien, la realidad es que si uno lo piensa desde la derivación médica, es probable. Pero yo les voy a hacer una pregunta que no me la tienen que responder ahora, la vamos a discutir al final de la disertación. ¿Cómo yo puedo llegar a un diagnóstico de que el paciente tiene una tendinopatía del manguito rotador? Básicamente, muchas veces es entendiendo la fisiopatología, ¿no? Digo, si tengo un paciente que tiene arco doloroso, tal vez tiene una tendinopatía. Puede ser, pero también si el paciente tiene un arco doloroso, también puede ser secundario a otro tipo de trastorno, como les voy a mostrar en breve. O también ustedes me pueden decir, bueno, yo llego a un diagnóstico de una tendinopatía del manguito rotador porque hago los famosos test clínicos ortopédicos. Hago el test de NIR, hago el test de Hawkins-Kennedy, hago el test de SHOP. Bien, no sé si han leído algo con respecto a esto, pero hoy por hoy se sabe a partir de lo que son los trabajos de Eric Egeus que la precisión diagnóstica de los test clínicos ortopédicos de hombro es mala. Es decir, yo no puedo con un test clínico ortopédico diagnosticar si la persona está sana o si la persona está enferma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo confirmar un diagnóstico con un test. El autor que yo les mencionaba, que es Eric Egeus, él siempre dice que los test clínicos ortopédicos son como el vino de la casa. A ver si los puedo entender, los puede hacer entender esta situación. Es un vino que es rápido, que es algo barato, sin embargo, no es algo complejo y muchas veces lo que hace es no entender el real entendimiento de lo que es la fisiopatología de las lesiones de hombro. Por lo cual, hoy por hoy, estos test no diagnostican realmente si la persona está sana o enferma. Y el tercer punto son las inadecuadas técnicas de intervención. Durante muchos años, en estos pacientes que tienen afecciones musculoesqueléticas de hombro, se hicieron procedimientos quirúrgicos como la acromioplastia, se hicieron ejercicios para tratar de descender la cabeza, cuando hoy por hoy se sabe que un estrechamiento del espacio subacromial no necesariamente nos está diciendo que el paciente tiene un impingement. Entonces, cuando tengo un paciente que le duele el hombro en un arco doloroso, que ese dolor de hombro es mecánico, es decir, en un movimiento, en una actividad o en una postura, que tiene antecedentes relacionados con un aumento de carga en el tendón, hoy por hoy la literatura lleva a pensar que ese paciente tiene un dolor de hombro asociado al manguito rotador. Sin embargo, es un término paraguas, es un término general para tratar de incluir
todas las afecciones que creíamos en el pasado que era una tendinopatía del manguito rotador, que era un impingement o que era una bursitis. Pero les vuelvo a repetir, no tenemos formas clínicas de evaluar esto y como les dije al principio, no tengo una correlación estructura-función de los estudios complementarios con la clínica del paciente. Es uno de los cuadros más frecuentes de ver en los pacientes, sin embargo es un cuadro general. No tengo forma clínica de tratar de llegar a un diagnóstico específico. Esto es una de las problemáticas que tengo en estos pacientes. Sin embargo, para algo positivo, estos pacientes sí se acompañan de ciertos trastornos que ustedes tienen que evaluar en su práctica diaria. Uno de esos trastornos son los déficits de movilidad. Bien, habrán escuchado muchas veces cuando les dicen el hombro es una de las articulaciones, es la articulación más móvil del cuerpo humano y el hombro sacrifica estabilidad para ganar movilidad. Yo sí coincido que el hombro es una de las articulaciones, es la articulación más móvil del cuerpo humano, pero el hombro es una estructura estable. Cuando el hombro no es estable, ustedes están en un cuadro clínico de inestabilidad. Y el hombro, así como es muy móvil y así como pensamos que hay ciertas estructuras que no participan correctamente en lo que es la estabilidad, el hombro lo que tiene es que hay ciertas estructuras que podrían justificar diferentes cuadros clínicos. Fíjense lo que es esta imagen de la izquierda. Vemos acá una escápula, vemos acá el húmero, y estas banditas que ven acá son los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales son ligamentos muy elásticos, es decir, no limitan la movilidad en el hombro. Se tensan recién al final del rango extremo. Pero si ustedes tienen el hombro en un rango medio o en una posición anatómica, dichos ligamentos no se encuentran distendidos, ¿sí? Son muy, muy elásticos. Pero estos ligamentos tienen una particularidad. Son refuerzos anatómicos de la cápsula. Y la cápsula del hombro, como seguramente saben, es una estructura que es rica en colágeno tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es una estructura en la cual la tracción mecánica la estimula de formas diferentes. Si ustedes hacen mayormente en su práctica diaria movimientos en rotación externa, no es lo mismo que una persona que hace flexiones. Y la cápsula reacciona diferente. El tema, que como se los acabo de mencionar, dichos ligamentos y esa intimidad que presentan en la cápsula hacen que si se altera uno, pueda alterar al otro. Tenemos tres bandas de ligamentos glenohumerales. Ligamentos glenohumerales inferiores, ligamentos glenohumerales medios, ligamentos glenohumerales superiores. Estos ligamentos tienen dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Los ligamentos glenohumerales inferiores, por la ubicación anatómica que tienen, cumplen una función de sostener la cabeza. Imagínense si la cápsula se acorta, yo les dije que estos ligamentos también se van a cortar. ¿Bien? Y si estos ligamentos sostienen la cabeza del húmero, y si estos ligamentos se acortan, imagínense qué podría pasar con la cabeza. Se los voy a mostrar así. Cabeza del húmero, ligamentos. Estos ligamentos se acortan. No sé si se alcanza a ver, pero lo que está pasando es que tendríamos un ascenso de la cabeza humeral. De acá radica la importancia de que en todo paciente que tiene una afección musculoesquelética de hombro, debo valorar la movilidad. Porque muchas veces un problema de movilidad es lo que me conlleva a un trastorno mecánico que yo muchas veces lo interpreto como otro tipo de cuadro. Lo interpreto como tendinopatía, lo interpreto como bursitis, cuando en realidad el problema es que es un dolor asociado a un déficit de movilidad. Un problema grande que tenemos muchas veces con este tipo de pacientes es el siguiente. Yo, por ejemplo, valoro la movilidad pidiéndole al paciente que levante los brazos. Eso es lo que mayormente estamos haciendo en la práctica diaria. Y si ustedes ven eso, seguramente estarían apostando por los tacos más ricos de su ciudad. Acá me dice Jesús que los tacos más ricos son los de carnitas, que los tengo que probar. Ustedes seguramente si ven eso y tienen que apostar 6 tacos, dicen, ese paciente tiene un déficit de movilidad severo. Ese paciente seguramente tiene una capsulitis adhesiva, si ven eso, ¿no? Perfecto. Pero muchas veces, por no evaluar correctamente la movilidad, me puedo comer cosas. Por ejemplo, fíjense lo que le pasa al mismo paciente cuando lo evalúo en decúbito lateral en la camilla. En ese paciente, cuando lo hago en decúbito lateral,
puede subir el brazo arriba totalmente sin problema. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no tenía un déficit de movilidad. El paciente lo que tenía ahí era una insuficiencia de fuerza del manguito rotador para hacer una elevación contra gravedad. Entonces, dependiendo cómo nosotros realicemos las evaluaciones, podemos tener datos que son erróneos. Tenemos que evaluar correctamente. Por ejemplo, poniendo de ejemplo a la movilidad, hoy por hoy, para saber si el paciente tiene un trastorno en la movilidad glenohumeral, el gol estándar o la forma correcta es con el paciente acostado boca arriba y midiendo la movilidad pasiva con un instrumento. Un instrumento que les recomiendo, que yo tengo siempre en el teléfono, es un Clinometer, que es una aplicación que está validada para evaluar la movilidad de hombro. Es, al menos en Argentina, gratis para Android y vale $5, creo, para iOS. Es una forma de tratar de evaluar la cantidad de movimiento. Si no quieren utilizar la aplicación, pueden utilizar un inclinómetro, pueden utilizar un goniómetro, todo es válido. Lo importante es evaluarlo de la forma correcta y ponerle un número a esa cantidad de movimiento. ¿Ok? Y otro de los cuadros clínicos que mencionan esta forma que venimos clasificando con el modelo del Star Shoulder de Phil McClure y Lori Michener es medir justamente la inestabilidad glenohumeral. Esto es un poco más complejo, porque yo puedo tener, como lo muestra el gráfico de la izquierda, un paciente que tuvo un antecedente traumático, fíjense el 3, síganlo, recibe un trauma en el hombro, ese paciente tuvo un episodio de inestabilidad traumática. Cuando el paciente me refiere, un segundito que me están escribiendo por acá, ahora se llama Clinometer Alex, igualmente no se preocupen que al final de la clase respondemos todas estas preguntas, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué es lo que sucede? Más que nada, lo que sucede cuando el paciente tiene un antecedente traumático, como podemos verlo ahí en la imagen de la izquierda, es más fácil la situación, porque sabemos que el paciente tiene una inestabilidad que es secundaria a un episodio traumático. Es decir, la cabeza del húmero se va a mover en exceso, producto de que hubo un antecedente traumático en el cual la anatomía fue lesionada. Pero muchas veces le puede pasar como la imagen que vemos en la derecha, que es un paciente que no tuvo un antecedente traumático, pero por las características que presenta el paciente, por los antecedentes, pueden ver que el paciente tiene 3 test positivos, tanto en el brazo izquierdo como el derecho. Fíjense en el lado derecho, tiene el test de aprehensión positivo, recolocación positivo y sorpresa positivo. Dichos 3 test, así como yo les dije recién, que los test clínicos ortopédicos tienen una precisión diagnóstica pobre para evaluar una tendinopatía del manguito rotador, estos 3 test, aprehensión, recolocación y sorpresa, tienen una precisión diagnóstica muy buena para una inestabilidad glenohumeral anterior. Por lo cual, si les pasa como yo les estoy mostrando en ese video, que tienen un paciente que tiene antecedentes de dolor de hombro, que tiene laxitud, que menciona que el hombro le duele, que por momentos siente que se le sale, estos 3 test nos pueden ayudar para tratar de ver si el paciente tiene una inestabilidad glenohumeral. Entonces, dependiendo si tiene un antecedente traumático o dependiendo sus condiciones intrínsecas como paciente, hay formas de tratar de clasificarlo, ¿sí? Seguramente ustedes conocen muchas formas de clasificar una inestabilidad glenohumeral de hombro. A mí la que me gusta utilizar es este sistema que se llama FETS, que es un sistema que es muy útil para los fisioterapeutas, porque trata de en la evaluación ponerle un número o trata de ponerle una característica de gravedad al paciente. Ellos toman en cuenta lo siguiente, como lo promueve la letra F, E, D y S. F significa episodios, frecuencia, es decir, ¿cuántos episodios, qué frecuencia tuvo ese paciente de episodios? Yo te digo, bueno, vos tenés un paciente enfrente, a vos se te salió el hombro. ¿Cuántos episodios tuviste, por ejemplo, en un año? No es lo mismo una persona que tuvo un episodio en un año que una persona que tuvo 15. ¿Me entiendes? La E, que tiene que ver con la etiología, que yo recién les hablé algo, no es lo mismo una etiología traumática que una etiología atraumática. ¿Por qué no es lo mismo? Porque generalmente el paciente que tuvo una etiología traumática muchas veces puede tener lesiones anatómicas asociadas. Y hoy por hoy se sabe que tener, por ejemplo, una lesión de Bankart óseo, es decir, tener una fractura de la glena, es uno de los factores de riesgo más importantes para tener una recurrencia en la inestabilidad glenohumeral anterior.
La letra D, que corresponde con la dirección, no es algo tan importante para nosotros los fisioterapeutas, y la letra S, que tiene que ver con la severidad. ¿El paciente tiene dolor o tiene episodios de luxación, es decir, se le sale el hombro totalmente, o tiene un episodio de subluxación? Esta clasificación, este sistema FETS, lo que trata de hacer es tratar de darnos un orden de gravedad en lo que le podría dar al paciente que tiene un cuadro clínico de inestabilidad glenumeral, ya sea traumática o atraumática. Entonces, la primera parte de este screening tratamos de ver si el paciente era adecuado o no para hacer la rehabilitación. La segunda parte tratamos de ponerle un nombre y apellido al problema. Los autores promueven 3 grupos: el dolor de hombro asociado al manguito rotador, las limitaciones del movimiento, que puede ser un paciente que tiene una limitación del movimiento porque tuvo un cuadro quirúrgico y no fue correctamente abordado, por un paciente que tiene un hombro congelado, o la tercera parte, que es un paciente que tiene una inestabilidad glenumeral. ¿Qué es lo que tratan de hacer los autores y qué es lo que yo trato de hacer en mi práctica? Tengo en cuenta el nombre que le puso el médico, tengo en cuenta cuál es el nombre anatomopatológico, pero trato de clasificar al paciente para luego poder organizarme y poder organizarme correctamente en cómo abordar el tratamiento de este paciente. Y el tercer punto que menciona este tipo de algoritmo es medir la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Bueno, valga la redundancia, es ver cuán irritable está el paciente. Y esto se basa en lo siguiente. No es lo mismo un paciente que tiene un dolor bajo que un paciente que tiene un dolor alto. No es lo mismo un paciente que puede dormir bien, tiene un problema en el hombro pero puede dormir bien, que un paciente que tiene un problema en el hombro y no puede dormir bien, como el 80% de los pacientes que tienen afecciones de hombro. Es muy frecuente que el paciente tenga dolor en el hombro. Como no es lo mismo un paciente que tiene buena movilidad y una baja discapacidad, discapacidad humana, es decir, de realizar diferentes actividades, que un paciente que tiene menos movilidad y alta discapacidad. Lo que promueven estos autores es en tratar de ver cuál es la irritabilidad del paciente. Si yo tengo un paciente que está asintomático, no puede dormir, tiene una pérdida de la movilidad, ese es un paciente que, basándonos en lo que es un razonamiento clínico, se justifica más realizar un tratamiento pasivo, como una terapia manual, como un ejercicio suave, que un paciente que tiene bajo dolor, tiene baja discapacidad y mucho movimiento. Ese es un paciente que tenemos que utilizar una terapia más agresiva, ¿sí? Nosotros acá en Argentina decimos a ese paciente que está clínicamente bastante aceptable, tenemos que cagarlo a palos, hablando en criollo y hablando vulgarmente, para que entiendan la diferencia. Si el paciente está muy sintomático, tengo que ser más pervisivo con las terapias, tengo que dedicarle más tiempo a la camilla. Ahora, si el paciente no lo está, se sabe hoy por hoy que el tratamiento principal en un paciente con una afección de hombro es activo. Entonces, no puedo hacer tratamiento pasivo con todo el mundo. El paciente que tolera un tratamiento activo, tengo que ser activo y en el buen sentido agresivo, es decir, exigir al paciente. Es lo que tengo que tratar de lograr. ¿Bien? Entonces, esto es lo que busca esta tercera parte, determinar una irritabilidad para saber cuánto tengo que aplicar o cuánto tiempo tengo que ser agresivo o no con la carga en este tipo de pacientes. Bien, y seguramente todo el mundo se pregunta, se lo preguntan ustedes, me lo pregunto yo, se lo preguntan los pacientes, ¿por qué el hombro duele? ¿Qué le dicen a sus pacientes cuando le dicen, ¿por qué duele el hombro, Pablo? La verdad es que yo, sinceramente, hablando entre colegas, hablando con mucha sinceridad con ustedes, yo no tengo la respuesta científica de por qué el hombro duele, ¿sí? Ahora, lo que sí sé es lo que tengo que decirle a los pacientes y lo que no tengo que decirle a los pacientes. Lo que sé que no tengo que decirle a los pacientes es que hay una correlación anatómica con el dolor de hombro. Por ejemplo, si al paciente le duele en la cara anterior del hombro, se sabe que no necesariamente ese paciente tiene una tendinopatía bicipital. Así como yo les dije que no tengo forma clínica de evaluar una tendinopatía del manguito rotador, tampoco tengo una forma clínica de poder diagnosticar una tendinopatía bicipital. Y lo que sí está demostrado a través del trabajo de Gillespie, que no hay una correlación geográfica con la estructura que está lesionada.
Ustedes pueden tener dolor anterior de hombro y el dolor anterior del hombro puede ser por una causa posterior, por una limitación de la movilidad, por una causa cervical. No necesariamente tengo que decirle al paciente, si te duele acá es el bíceps, si te duele atrás es el manguito. No existe esa correlación. Entonces, cuando el paciente los vaya a ver y les diga, a mí me duele acá y ahora me duele atrás, y cree que eso es algo que es un indicio de gravedad, la realidad es que, al menos para el rehabilitador, no lo es. Y entonces me preguntarán seguramente, ¿y qué le digo al paciente? ¿Por qué su hombro duele? Bueno, habitualmente lo que utilizo son diferentes speech amigables. Trato de utilizar palabras que no sean nocebo. Palabra nocebo significa que es una palabra que puede generar un mal para el paciente. Para eso tengo que hablarle correctamente, tengo que educarlo, tengo que ver si el paciente necesita una respuesta o no. Si el paciente necesita una respuesta, voy a tratar de ser lo más aproximado. Le digo, ¿te duele el hombro porque está funcionando mal? Pero no porque tenés algo roto, porque si yo le digo que tiene algo roto, lo primero que me va a decir el paciente es, pero vos con la rehabilitación, ¿me vas a arreglar eso? No, la rehabilitación no arregla una estructura, al menos un corto plazo. La rehabilitación hace un montón de cosas, pero no corrige un tendón. Y también está demostrado que si vos resolvés quirúrgicamente un tendón, no necesariamente estás resolviendo el problema. Entonces, es muy importante educar al paciente y hablarlo correctamente, ¿sí? ¿Por qué duele el hombro? Hablando con colegas, no lo sé. Hay muchísimas cosas que pueden justificar el dolor de hombro, pero sabemos que el dolor es una experiencia que es multifactorial y depende de un montón de cosas. Aunque esto no se lo digo a los pacientes. Al paciente trato de darle una respuesta para que se quede tranquilo y para poder guiar correctamente su abordaje. Bien, y esto es muy importante, que muchas veces como fisioterapeutas no somos muy seguidores y es algo que tenemos que hacer, que es cómo evalúo la funcionalidad. La funcionalidad es la función, es ver, decirle al paciente, vos podés realizar esta actividad, podés, no podés. Muchas veces nosotros indagamos verbalmente y no sabemos que muchas veces, dependiendo cómo sea o no la relación con el paciente, la respuesta de él puede ser condicionada. Les pongo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con Gabriel. Gabriel tiene una paciente que la paciente está enamorada de él. Cuando Gabriel le pregunte, ¿cómo está tu hombro? Seguramente la paciente le va a decir, estoy mucho mejor, gracias a vos. Porque hay un sesgo, ¿sí? O supongamos que esa paciente no está enamorada de Gabriel, lo odia, ¿sí? Gabriel le va a preguntar a la paciente, ¿cómo está tu hombro? Seguramente la paciente le va a decir, mucho peor, ¿sí? Entonces, es importante que consideremos ese tipo de situaciones en los pacientes. Tenemos que saber que hay muchos sesgos. Una forma de evitar ese sesgo es utilizando cuestionarios autorreportados. Yo hice la validación de este trabajo que lo publicamos en la revista Musculoesqueletales Science and Practice en Reino Unido, donde hicimos esta validación para la población argentina. Es un cuestionario que ustedes lo pueden utilizar en su población porque es un cuestionario que está adaptado y validado al español. Les puede servir con simplemente 10 preguntas tratar de ver cómo es la funcionalidad del paciente. 10 preguntas donde 0 es imposible, 1 muy difícil, 2 algo difícil, 3 nada difícil. Van a tachar el brazo que no es el afectado y el paciente va a completar solo cuánto cree que es la función de su hombro basándose en estos 4 puntuaciones. En la segunda parte le van a preguntar al paciente cuánto le duele hoy, va a ser una línea vertical y ustedes van a medir cuánto es la distancia del 0 a esa línea que trazó el paciente, sabiendo que esta recta mide 10 centímetros. Es una forma de preguntarle al paciente cuánto te duele de 0 a 10, pero él lo hace gráfico. Luego, si quieren, le pueden poner un puntaje basándose en esta forma, donde van a poner acá el número de EVA del dolor y van a poner acá la sumatoria de todo lo que fue ese puntaje de función y van a tener un número total, donde cuando más se acerque a 100 va a ser mejor y cuando más se acerque a 0 va a ser peor. Esto es una forma de evaluar la funcionalidad. No es el único cuestionario, hay muchísimos más, pero este es el que yo utilizo habitualmente en mi práctica y es este que validamos para la población argentina, donde hablamos muy parecido, por lo cual pueden aplicarlo con sus pacientes. ¿Sí? Bien. Para ir finalizando, previo a pasar a la discusión con todos ustedes, me parece interesante remarcar en esta disertación que la evaluación es parte de un abordaje de un paciente. Cuando yo mejor evalúo, disminuyo la probabilidad de que al paciente le vaya bien por suerte. Y cuando yo bien evalúo, aumento la probabilidad de que mi tratamiento sea más efectivo. Pero nunca se olviden que la evaluación es parte de un abordaje.
Entonces, si ustedes no hacen una buena anamnesis, una buena entrevista con sus pacientes, si ustedes no realizan las evaluaciones correspondientes, muchas veces lo que pueden hacer es tener datos erróneos que pueden hacer cualquier cosa de tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la evaluación es muy, muy importante. El segundo punto, recuerden que la patología no es enfermedad. Recuerden que si ustedes ven una anatomía alterada en una imagen como una resonancia o como una imagen de ultrasonido, esto no es una enfermedad, por lo cual es necesario elaborar un diagnóstico siempre en el paciente, pero no basado en la estructura, basado en lo que es la evaluación clínica del paciente. Recuerden que existen diferentes sistemas de clasificación diagnósticos. Yo les mostré lo que es el Star Shoulder de Phil McClure y Lori Michener. No es el único, simplemente es uno. Yo no utilizo específicamente este, sí tomo ciertas cosas de este, pero después utilizo mi sistema de clasificación, es decir, tengo un paciente enfrente, evalúo un conjunto de cosas que me van a determinar qué es lo que hago en mi paciente. Y esto es importante, lo último, que es una frase filosófica un poco para discutir lo que acabamos de ver, es que si no sabemos a dónde vamos, no podremos elegir el camino. Entonces, antes de escoger un tratamiento, tengo que evaluarlo para saber a dónde quiero ir. No puedo decir, voy a hacer esto, si yo no lo evalué al paciente y no sé cuáles son sus características. De ahí en más, es cuando radica la importancia de que tenemos que evaluar correctamente y de una forma que nos sirva como fisioterapeutas a los pacientes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Voy a habilitar el chat acá para que escriban y podamos charlar las preguntas. La forma es que lo hagamos por el chat para que podamos manejarlo tranquilos, ¿sí? Así que escriban tranquilamente. Yo, mientras tanto, le voy a habilitar también el audio a Gabriel, porque sé que tiene ganas de hablar. Bueno, acá te habilité el audio, Gaby, también. Sí, Vale, perfecto. perfecto. Para los chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que les interese saber? ¿Algo que quieras preguntar vos, Gaby? Acá me está preguntando. Perfecto. Isis me dice, hola Pablo, ¿qué tal? Tú me dices que muchas veces la zona afectada no tiene que ver con la zona del dolor. Entonces, ¿a dónde nos centramos? ¿A la clínica en cuestión de la molestia del paciente? ¿A sus objetivos y así? Bueno, Isis, excelente pregunta. Te felicito por tu pregunta, es muy interesante. Y eso es muy bueno lo que estás planteando. Básicamente sucede eso. Nosotros no tenemos la suerte en el hombro de poder decir que el problema es ese y que tenemos que tratar dicha estructura. Exceptuando algunos casos. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tuvo una fractura de hombro, está claro que el problema fue la fractura de hombro. O si vos tenés un paciente que tuvo un antecedente traumático y tuvo una luxación, sabemos que eso acarrió un problema anatómico. Pero en el 85-90% de los casos, los pacientes que vemos son pacientes con dolor de hombro inespecífico, ¿sí? Y acá muchas veces creemos que ese dolor de hombro inespecífico tiene que ver con una tendinopatía. Y les voy a explicar un problema. La definición de tendinopatía dice que es un dolor en el tendón cuando está relacionado con un aumento de la carga. ¿Qué pasa? Eso es fácil de entender si vos tenés un paciente que tiene una tendinopatía de Aquiles, porque el paciente tiene un dolor en el tendón, un tendón de Aquiles, yo me lo puedo palpar con la mano, de hecho lo estoy agarrando con la mano en este momento, tengo mi tendón de Aquiles sostenido. Yo sé que si a una persona le duele esa estructura y tiene que ver con un aumento de la carga, esa persona tiene una tendinopatía de Aquiles. En el hombro tenés un problema con eso, porque vos podés tener un antecedente de un aumento de la carga, pero es imposible palpar un tendón acá. Tengo deltoides, tengo piel, tengo fascia clavipectoral, tengo bursa, tengo superposición de estructuras. Entonces es imposible ponerle un nombre a ese problema. A partir de ahí es muy difícil saber si el problema realmente es por una estructura. Otra cosa importante es que se sabe que los pacientes que tienen un dolor de hombro complejo pueden tener múltiples esferas que justifican ese dolor. Puedo tener un paciente que tiene, como les mencioné antes, factores psicosociales. Y a su vez también está demostrado que diferentes trastornos clínicos, como los que yo les mencioné recién, una limitación del movimiento o una hipermovilidad, me pueden dar un dolor de hombro asociado, y no necesariamente porque algo está roto, es un problema de funcionamiento.
Entonces, ¿a dónde vamos? Que tenemos que evaluar qué trastorno clínico tiene el paciente, que en eso radica la importancia de evaluar correctamente, de utilizar las herramientas correctamente, y basándose en lo que es la evaluación clínica, la historia personal del paciente y su objetivo, yo voy a determinar cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente. ¿Está respondida la pregunta, Isis? Bien. ¿Cómo podemos valorar a un paciente con hombro congelado? Excelente pregunta, excelente pregunta. La realidad es que, por suerte, es una de las evaluaciones más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque el paciente con hombro congelado, como su nombre lo dice, tiene una limitación severa en la movilidad pasiva. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene antecedentes de dolor insidioso, es decir, que avanza a lo largo del tiempo, si vos tenés un paciente que te relata que fue perdiendo movilidad, si vos tenés un paciente que te relata que no tuvo ningún antecedente traumático o ningún otro tipo de antecedente, simplemente le empezó a doler el hombro de un día para el otro, agarrás a ese paciente, lo acostás en la camilla y le medís la movilidad pasiva glenohumeral. Si tiene una limitación de la movilidad glenohumeral pasiva, de la rotación externa, del 50% limitada en comparación al otro brazo y el 50% en al menos alguna otra dirección, como la flexión o la abducción, ese paciente tiene un hombro congelado. Y ese paciente, lamentablemente, presenta uno de los contextos más negativos para la evolución. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se sabe que los pacientes con hombro congelado tienen una evolución muy dificultosa. Se estima que esos pacientes tienen una media de resolución sistemática de 3 años. Es mucho tiempo. Entonces, esos pacientes son bastante complejos de abordar. Yo presenté un proyecto de doctorado con ese tipo de pacientes y a partir de este año, si el COVID me lo permite, vamos a comenzar con las investigaciones para tratar de ver si podemos generar una ayuda en este tipo de pacientes. Espero haber respondido a la pregunta y muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Les sirvió? Bien, ¿cómo logras abordar un problema de hombro que es meramente de un problema psicosocial? Muy buena pregunta, Gabriel. Bueno, la verdad es que hay que ver qué problema tiene. Si el problema es la kinesiofobia, es decir, el miedo al movimiento, ese paciente es más fácil que un paciente que sabemos que tiene un episodio de depresión. Si yo sé que el paciente tiene realmente un episodio de depresión, ese es el paciente que voy a derivarlo. Lo voy a derivar a un psicólogo, por ejemplo, o a un psiquiatra. Es difícil esto, porque el paciente no siempre quiere hacerlo. El paciente muy pocas veces entiende que realmente la depresión lo puede llevar a eso. Ahora, si yo encuentro que el paciente está con kinesiofobia, lo voy a exponer al movimiento. Si encuentro que el paciente está con catastrofización del dolor, ese es el paciente que lo voy a sentar en el escritorio y le voy a hablar mucho, lo voy a educar, lo voy a tratar de exponer, voy a tratar de que el paciente vaya resolviéndolo paulatinamente. Uno de los componentes más importantes para tratar los problemas psicosociales es la educación, el ser correcto al hablar y el exponerlo al paciente. Si el paciente tiene miedo a hacer algo y ustedes no lo exponen, nunca va a resolver ese cuadro psicosocial. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que me quieran mencionar? Como terapeuta ocupacional es la primera vez que escucho que un Kini hablando de la evaluación de la función y no de la anatomía. Motivo de eterna discusión entre ambas profesiones cuando el objetivo es el mismo. Un placer, Tato. Muchísimas gracias. Coincido con vos, la función es sumamente importante. Después, totalmente, uno puede tener diferentes formas de evaluar, diferentes formas de abordar, pero sin duda que la función es recontra importante y como vos decís, no hay una correlación siempre entre lo que es una anatomía con la función. Yo tengo pacientes que tienen el manguito rotador totalmente roto, ¿eh? No lo tiene volado y el paciente levanta el hombro. ¿Por qué? Porque se sabe que a medida que envejecemos vamos desgastándonos anatómicamente. Y ese desgaste no necesariamente quiere decir que ese paciente está mal. ¿Sí? Dice, Alejandro me dice, tocas un tema muy controversial debido a que el paciente quiere rapidez y en ocasiones te preguntan cuántas veces tengo que venir y ellos desisten del tratamiento. Pues claro, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Acá Alejandro me la mandó en privado la pregunta. Ah, no, perdón. Alejandro me está preguntando eso. Y es un tema muy importante lo que estás mencionando. ¿Por qué? Porque hay pacientes que entienden que la rehabilitación es un proceso
y hay pacientes que no lo entienden. No sé si conocen los 10 mandamientos de Jill Cook. Jill Cook es una autora que es número 1 en la investigación de tendones de la escuela australiana, y ella tiene un mandamiento que dice que la rehabilitación no es un proceso mágico, no es algo a resolver de un día para mañana. Es un proceso que depende de muchas cosas. Y que a veces uno va evolucionando positivamente y a veces uno tiene recaídas. Y a veces el paciente cree que está peor porque tuvo una recaída. Y ahí es cuando nosotros como rehabilitadores tenemos que educarlo al paciente para demostrarle que no es una recaída. Es recontra importante lo que estás mencionando, Alejandro. Yo creo que la única forma de tratar de llegar a eso es simplemente con la educación. Y vas a ver que vas a tener pacientes que van a comprar tu modelo de educación, van a seguir volviendo, te van a seguir recomendando, te van a querer, y otros pacientes que automáticamente se van a ir y no van a querer volver nunca más. Mi consejo es, uno tiene que hacer lo correcto, uno tiene que tratar de vivir, pero tiene que tratar de ver cómo es el perfil del paciente. Hay pacientes que les gusta el truco mágico. En ese paciente hay que educarlo, o también muchas veces hay que buscar una forma de neuromodularlo. Ahí es cuando empiezo a hablar de terapias complementarias que pueden ayudarlo. Yo no soy muy fanático de las terapias complementarias, pero creo que son más que válidas cuando vos tenés un paciente y tenés que tratar de resolver ese problema. Pero creo que la única forma de hacerle entender al paciente que no puede tener resultados a corto plazo es con la educación. Espero haber respondido tu pregunta. Acá me están preguntando, dice, según tu experiencia, ¿considerás Cyriax como un buen método de evaluación y tratamiento para el hombro? Bien, te soy totalmente sincero. Conozco Cyriax por arriba, estoy enterado de lo que es la evaluación. Yo todo lo que trato de hacer, lo trato de hacer basado en lo que es la evidencia científica actual más disponible. Cyriax, desde lo que fue la muerte del autor, dejó de publicar hace mucho tiempo. A mí me gusta mucho la filosofía por ahí, que ellos promueven como un sistema de evaluación. Ahora, mi filosofía es que yo no creo en ningún sistema de evaluación personal. Creo que vos tenés que crear tu sistema de evaluación a partir de lo que lees y a partir de las formas que vos considerás que son las correctas. Entonces, no me gusta utilizar un sistema propio. Te doy un ejemplo. Yo utilizo McKenzie en un paciente con dolor lumbar, pero no es lo único que hago. Ahora, hay gente por ahí que sí es más cerrada y te dice, yo lo único que hago es McKenzie. No. En mi caso trato de leer, aplico, veo mis pacientes y trato de ver qué es lo correcto para cada caso. Entonces, creo que no sería óptimo que hable de un buen método o un mal método, simplemente te doy mi opinión con respecto a ese caso. Me está preguntando Gabriel, me dice, ¿cómo lográs la interacción con el equipo multidisciplinario? Existen pacientes que el trauma les dice que es operación y el paciente se va con él, diagnóstico del trauma, pero es un paciente que tiene buen pronóstico sin necesidad de operación. Sin duda, tengo muchos pacientes. Yo en mi hospital tengo la posibilidad de trabajar con los traumatólogos y en mi hospital no operan mucho hombro. Entonces, esto lo tengo controlado. En la práctica profesional, la realidad es que muchas veces veo muchos pacientes que vienen como a la consulta para tratar de salvarse. Son pacientes que vienen y dicen, mira, ya había 3 traumatólogos y no me quiero operar. ¿Cuál es tu opinión? Y yo no tengo problema en, si tiene el contexto no adecuado, decirle que el paciente se tiene que operar. Te doy un ejemplo. Si el paciente tuvo, un paciente joven, funcionalidad alta, y tuvo un antecedente traumático y veo que tiene el manguito rotador cortado, yo ya sé que ese paciente, la probabilidad de que le vaya bien es mala con la rehabilitación. A ese paciente lo mando a operarse. O tengo un paciente, nosotros jugamos mucho rugby en Argentina, rugby, tengo un paciente que tuvo una inestabilidad glenohumeral, luxación. Bancar óseo, en ese paciente yo sé que se tiene que operar, porque si quiere volver a jugar, la verdad es que la probabilidad de que le vaya bien con un tratamiento conservador es baja. Pero son casos muy pequeños. Hay muchísimos pacientes, te diría que el 85% de los pacientes que le puede ir bien con un tratamiento conservador. En ese tipo de pacientes lo que hago es promover la rehabilitación. Algunos compran esto, otros no. Otros la verdad es que buscan otro tipo de respuesta. Vuelvo a repetirlo, es muy importante la educación y es muy importante manejar el factor psicosocial que yo les mencioné en la clase, que es la expectativa de cambio. Si tienen un paciente que su expectativa de cambio es pobre, prueben 3, 4 sesiones, si ven que no arranca, hay que derivarlo, porque le va a ir mal, y no por su tratamiento, por su cuestión psicosocial. Me está mencionando acá Isis, me dice, me encanta que tomás en cuenta los aspectos de la relación con el paciente que muchas veces se deja de lado. Creo, Isis, que el éxito es la individualidad. Uno no puede hacer lo siguiente, no puede agarrar, dice, llegan
4 pacientes que le duele el hombro, yo no puedo hacer los mismos ejercicios siempre para los 4 pacientes. Yo tengo que evaluar qué trastorno tiene ese paciente y a partir de eso es cuando yo voy a determinar la intervención. Pero es fundamental. A veces, por lo que les mencionaba en la clase, si tienen muchos pacientes por hora, les cuesta evaluar y les cuesta hacer eso, pero créanme, si uno se ordena en la evaluación y maneja las herramientas terapéuticas adecuadas, uno puede valorar correctamente al paciente y tener muchísimos datos para valorar al paciente. En el 90% de los casos, tardo 15 minutos en evaluar a un paciente. Hay pacientes que me requieren más tiempo, pero lo que les quiero decir con esto es que uno no precisa necesariamente mucho tiempo para evaluar al paciente. Bien, gracias, Isis. Me pregunta Guillermo, ¿qué agentes físicos utilizás preferentemente en pacientes con patología de hombro? ¿Qué tan ético considerás la utilización de agentes físicos como placebo en pacientes que creen que estos mismos arreglarán el problema estructural de hombro que le mencionó su ortopedista en su valoración? Me encantó la pregunta, Guillermo, te felicito. Es un preguntón, me encantó. Mirá, yo no uso nunca agentes físicos, nunca, no uso magneto, no uso ultrasonido, no uso nada. ¿Sabes cuándo solamente lo utilizo? En lo que acabas de mencionar. Si yo tengo un paciente que viene y me dice, poneme el magneto porque la otra vez me hizo bien, yo le pongo el magneto. Y no tengo ningún problema en ponérselo apagado, ¿eh? No tengo problema. Se lo prendo, no te voy a mentir. Pero no tengo ningún problema en ponérselo apagado, porque creo que ahí sí está jugando un factor contextual, que es la creencia del paciente. Y sabemos que la creencia del paciente y el sesgo de recuerdo guían correctamente el abordaje. Entonces, creo que no es antiético eso. Creo que es una estrategia muy buena como fisioterapeuta, por lo cual te felicito lo que estás planteando. Creo que es muy, muy interesante. Desde el punto de vista, yo no uso agentes físicos porque no encontré hasta el día de hoy un agente físico que presente un nivel de evidencia adecuado y el tiempo que estoy utilizando con el paciente realizando un agente físico, yo considero que hay un montón de cosas mucho más interesantes para realizar. Es por eso que dejo de utilizarlo, pero muy, muy buena pregunta. Me está preguntando Janet, me dice, tengo un paciente masculino de 82 años, ¿cómo se trata la radicularidad del plexo braquial? Cuando la patología sí es una artrosis ya generalizada, centralizando el tratamiento en el hombro por la impotencia funcional que presenta un mal tratamiento médico anterior. Bueno, no estoy entendiendo exactamente bien la pregunta, pero si es una radiculopatía del plexo braquial, vos tenés que atacar la radiculopatía. El hombro puede dolerle porque está en el medio, pero el problema no es el hombro, el problema es la radiculopatía. ¿Cómo determino si el paciente realmente tiene una radiculopatía? Bueno, ahí sí me baso un poquito en la localización. Ejemplo, tengo un paciente que me dice, me duele el hombro, pero el dolor me llega hasta la mano. Eso ni en pedo es el problema del hombro. Ni en pedo decimos nosotros acá que ni borrachos. No sé si es una expresión que se utiliza allá. Pero quiere decir básicamente que el problema no es el hombro. Puede ser que el paciente le duele el hombro, pero porque está en el trayecto del nervio. Entonces, si realmente el problema es una radiculopatía, trato la radiculopatía. Para eso utilizo obviamente un abordaje de radiculopatía. Chequeo dónde está el problema, si es cervical o en otro desfiladero, y ahí lo trato. Pero no le doy tanta bola a lo que es el cuadro estructural a nivel del hombro. Pilar me menciona que el tratamiento activo y la terapia manual en un paciente con diagnóstico de artritis glenohumeral, ¿cuál sería la más adecuada? Bueno, acá vuelvo a lo mismo, Pilar. Depende. Si vos tenés un paciente que tiene arriba de 50 años, tener artritis, que creo que me estarás preguntando si es artrosis glenohumeral, osteoartritis, que es artrosis. Si tiene arriba de esa edad osteoartrosis, artrosis, quiere decir que el paciente realmente no es algo anormal, que es parte de la evolución del paciente. ¿Qué es lo que utilizo para saber si escojo más una terapia activa o una terapia pasiva? Básicamente la irritabilidad, que era lo que les contaba recién. Mido cuánto le duele, mido si le duele de noche, mido cómo es la movilidad, mido si tiene una discapacidad alta. Si el paciente está muy sintomático, arranco con un tratamiento mucho más pasivo, con terapia manual. Si el paciente no está sintomático, voy como loco con la terapia activa. Eso es un poco lo que utilizo, más allá de saber cuál es el diagnóstico clínico que presenta ese paciente. Dice, coincido con Lucila, dice Nancy, como terapeuta ocupacional tengo muchas dificultades para trabajar en interdisciplina con Kines, ya que no viene en esta visión integral que plantean. Me alegra escuchar que consideras la función, la ABD y lo psicosocial. Fundamental para nosotros. Vos trabajás con TO, lográs articular tu trabajo con TO. No trabajo tanto directamente, te cuento por qué. Porque yo trabajo más en el ámbito deportivo y en el hospital no hay un servicio de TO. Y por ahí, acá en Argentina, no sé cómo será en México, las TO laburan más con lo que es la cuestión neurológica.
Entonces, mis colegas que sí trabajan con rehabilitación neurológica, sí trabajan mucho interdisciplinariamente con TO. Yo en mi ámbito, en el hospital no tenemos un servicio y en la parte deportiva no suelo trabajar tanto. Pero siempre busco la interdisciplina. No solo busco la interdisciplina con las TO, busco interdisciplina con el médico, busco con el nutricionista, con el preparador físico. No sé cómo será en México. Acá muchas veces se arma una discusión entre profes y fisioterapeutas. Profes le decimos a los preparadores físicos. Se arma una discusión porque mucha gente dice que ellos hacen intrusismo. Yo creo que no hay que caer en esa falsa discusión. Uno tiene que considerar que la interdisciplina es lo más importante. No puedo con una sola área muchas veces resolver el problema. Todas las cosas son importantes que se congenien para poder abordar correctamente al paciente. Danila me dice, no, Dania, perdón. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de ondas de choque en pacientes con lesiones de hombro? Mirá, yo creo que la onda de choque entra dentro de lo que es un pool de terapias complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Es una terapia que no es de primera línea. Si vos tenés un paciente que con la terapia de primera línea no le fue bien, podés probar una terapia complementaria. Pero no le daría ondas de choques a todos los pacientes. La evidencia donde es más sólida con respecto a las ondas de choque tienen que ver con las tendinopatías calcificantes. Entonces, eso pareciera que fuese el ámbito ideal. Sin embargo, como les acabo de mencionar, les dije que las tendinopatías calcificantes muchas veces no tienen una correlación con la enfermedad del paciente. Entonces, vuelvo a la pregunta, creo que si vos tenés un paciente que lo evaluaste correctamente, aplicaste el tratamiento que vos considerás adecuado, hiciste una interconsulta y viste que el paciente no le fue bien, ese es un paciente para trabajar con una terapia complementaria, llámese ondas de choque o lo que sea. En ese tipo de pacientes creo que es una opción válida. Me están preguntando cuál sería el mejor manejo. Muy buenas preguntas, chicos. Quiero felicitarlos por las preguntas, son excelentes a todos. Muchas gracias. ¿Cuál sería el mejor manejo para dolor de hombro en pacientes con secuela de EBC? ¿Me podrías mencionar, Clementina, a qué va un poco la sigla? Porque no estaría entendiendo por ahí de qué es EBC. Ahí vuelvo a responderte la pregunta en breve. Gabriel me está diciendo en qué porcentaje abordás a los pacientes con una terapia intensiva, hablando específicamente de la punción seca, ¿lo considerás un abordaje seguro? Bueno, la punción seca es lo mismo que mencionaba recién con las ondas de choque. Lo hago como una terapia complementaria. Cuando el paciente no le fue bien con un tratamiento primario, en ese tipo de pacientes vamos a probarlo, ¿sí? Con respecto a la seguridad, sí, creo que es una terapia segura. Creo que una aguja no es algo que podría afectar al paciente. Obviamente hay un riesgo, pero no creo que esto lo convierta en una terapia insegura, ¿sí? Bien. Me estás preguntando, dice, si un paciente refiere a hombro doloroso pero si irradia la parrilla costal, ¿tiene que ver con algún dolor hepático o algo que tenga que ver con alguna disfunción de hígado? Bueno, es una buena pregunta. Esto lo discuto mucho con los osteópatas habitualmente. Podría ser, pero no tengo una forma clínica de evaluarlo. La verdad es que todos los test clínicos que tratan de chequear la movilidad del hígado o tratan de entender si el problema del hígado va al hombro, la realidad es que no tengo forma clínica de poder evaluarlo. Que podría ser, pero hasta el día de hoy no hay forma clínica de evaluarla. Cuando hablo de forma clínica es con una buena precisión diagnóstica, sensibilidad, especificidad y razones de probabilidad positiva y negativa, pero podría ser, porque no es algo que está demostrado para sí o para no, entonces puede pasar. Ah, me están diciendo evento cerebrovascular. Bueno, Lucila, la realidad es que yo no trabajo mucho con neurológicos, he tenido pacientes con secuela y realmente lo que tienen estos pacientes con secuela son hombros más tirando a una limitación de la movilidad. Pero en un cuadro agudo, en un paciente que tiene un hombro parético y tal vez tiene un trastorno de dolor de hombro, no suelo ver tanto en mi práctica diaria. Yo veo mucho más todo lo que es ortopedia, ya sea de pacientes deportistas o no. Pero tengo colegas acá en Argentina que se dedican a la atención de pacientes neurológicos y la realidad es que en el abordaje no cambia demasiado, es bastante parecido. Por lo cual, vuelvo a la pregunta que me habías mencionado arriba. Ahora un segundito, perdón, un segundito que voy para arriba. Pero por favor, no puedo encontrar el mouse. Un segundo. Mirá. Con respecto a tu pregunta, que la estoy buscando. Ah, mira, bueno, me leyó algo el Zoom. ¿Cuál sería el mejor manejo para el dolor? Volviendo a tu pregunta, creo que hay que verlo y hay que ver cada situación actual. Hay que ver por qué le duele, es mecánico, es irritado, es porque el hombro se está congelando, pero vuelvo a repetirte, no es que tengo tanta experiencia clínica en pacientes con trastornos neurológicos. Bien, me están preguntando, he tenido pacientes que llegan con diagnóstico de hombro doloroso bilateral. ¿Recomienda la misma valoración para ambos hombros? La misma valoración, pero también lo que te recomiendo es ver si el paciente
tiene un trastorno cervical que muchas veces puede estar generándote ese dolor bilateral. Y lo otro que te puede pasar muchas veces es que el paciente también tiene un cuadro de sensibilización central. El paciente le duele los dos hombros, pero porque realmente su cuestión psicosocial está alterada. Entonces, hay que tratar de evaluar los dos hombros, pero obviamente considerar que ese cuadro no es el más común y que puede haber algún que otro factor que me está encharcando la situación. Bien, ¿alguna pregunta más, gente? ¿Algo que les gustaría que hablemos? Gaby, vos tenés micrófono abierto, ¿algo que quieras decir? Vale, justo estaba escribiendo una pregunta. En tu experiencia, el abordaje con oclusión de flujo sanguíneo, hablando específicamente del flossing, Sí, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Lo has utilizado? sí. ¿Tiene buena evidencia científica? Bien, muy buena pregunta. La realidad es que ahora está como en un auge, se está investigando mucho. En hombro todavía no hay demasiado. Yo no lo he utilizado en hombro. Sí lo utilicé en otras partes del cuerpo. ¿Qué pasa con el hombro? Te digo una cosa que está bueno que para todos los que están ahí presentes. Rehabilitar un hombro, por suerte es algo barato. No precisan equipamiento de última generación, no precisan máquinas complicadas, no precisan una cosa rara. Con realizar un razonamiento clínico adecuado, evaluar correctamente y aplicar una intervención, lo pueden tratar correctamente. Eso es lo que muchas veces me lleva por ahí a enlentecer alguna práctica con algún otro tipo de dispositivo. Sí utilicé dispositivos de oclusión en lo que vendría a ser miembros inferiores, pero nunca lo utilicé a nivel de hombro por ahora. Con respecto a la literatura, todavía no hay nada, pero tal vez de acá a un tiempo más adelante la cosa cambia. ¿Sí? Jair me está preguntando, ¿debemos considerar las evaluaciones ortopédicas o no son tan fiables? Mirá, yo te puedo decir lo que hago yo en este caso. Yo no hago ninguna evaluación, ningún test ortopédico como lo que les mencioné, porque la precisión diagnóstica es muy mala. Vas a ver que en la literatura tenés autores a favor y autores en contra. Después uno tiene que tomar la decisión. Si yo te tengo que dar una recomendación, pero es mi recomendación, no es algo que tengan que hacerlo sí o sí, te diría, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo haciendo una evaluación clínica ortopédica, porque la realidad es que la precisión diagnóstica es mala. Pero tenemos que saber que hay autores con mucha cantidad de investigaciones, como es el caso de Ann Coles, que ella los utiliza. Y hay que tenerle respeto porque son investigadores y gente que sabe mucho. Pero la realidad es que en mi práctica diaria no lo recomiendo para nada, no los utilizo. Los únicos 3 test clínicos ortopédicos que utilizo es para inestabilidad clínico-numeral, aprehensión, recolocación y sorpresa, y después utilizo otro tipo de test, chequeo movilidad, chequeo qué pasa con la escápula, utilizo modificación sintomática, como por ejemplo con una evaluación de Jeremy Lewis, pero no utilizo esos test clínicos ortopédicos clásicos por lo que les mencioné de la precisión diagnóstica. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran mencionarles? Bien. ¿Tu opinión acerca del vendaje neuromuscular para lesión de manguito rotador, alguna aplicación? Bueno, Alma, va un poco lo que te mencionaba antes. Lo considero una terapia complementaria. Que si vos fallaste en una terapia de primera línea, podés utilizarlo sin ningún problema. ¿En qué otro paciente lo utilizo? Si tengo un paciente que viene y me dice, che, la verdad que me pusieron un TEP y anduve bárbaro. Si en ese paciente le pusieron un TEP y anduvo bárbaro, le voy a seguir poniendo. No le voy a generar una dependencia, pero tampoco le voy a encharcar la situación al paciente. Voy a tratar de guiarlo correctamente, pero es importante considerarlo en eso. ¿Sí? En ese paciente lo voy a usar. ¿Una alteración en la cinemática de la escápula está directamente relacionada a un problema del hombro? Muy buena pregunta. 10 años atrás se creía que sí. Hoy en el año 2020 ya se sabe que tener una disquinesia escapular no necesariamente es un problema. Que hay muchísimos sujetos asintomáticos que tienen una disquinesia escapular. Entonces, no malgasten su energía con respecto a pensar que si el paciente tiene una disquinesia es algo malo. Es simplemente una disquinesia, que no sabemos lo que es. No sabemos si es una disfunción, si es una debilidad o si es simplemente algo normal. Bueno, cualquier cosa, yo les voy a poner una alteración de la cinemática. Bueno, acá me ponen con un problema de hombro. La fascia, ¿cómo la relacionás o cómo la abordás en tus pacientes con síndrome de hombro doloroso? Bueno, a mí me pasa algo, yo por ahí no soy yo le digo un fascia lover. Yo no soy una persona que evalúo siempre la fascia y todo. Porque pasa un poco lo mismo. Si vemos por ahí el consenso de la fascia, que es del año 2017 o 18, si mal no recuerdo, la realidad es que no tengo una forma clínica precisa de poder evaluar la fascia. Sí hay formas más invasivas que evalúan la fascia. Entonces,
Yo sí considero que una estructura blanda te puede limitar la movilidad y que esto es un problema. Y teóricamente en mi cabeza lo considero. Sin embargo, sé que esto es difícil de valorarlo desde la clínica. Es un problema que puede pasar con los pacientes. ¿Sí? Quiero invitarlos, antes de finalizar, esperen que voy a cerrar un segundito acá. Un segundito. Bien, quiero invitarlos, obviamente, a venir a Argentina. Este año, si el coronavirus nos ayuda, vamos a poder hacer el Congreso Argentino de Kinesiología del Deporte, un congreso que es muy importante a nivel de este país, donde siempre disertan grandes disertantes nacionales y traemos disertantes de afuera. Este año tenemos la suerte de que venga Clara Ardén, que es la editora de Jobs, la revista norteamericana. Tenemos la posibilidad de que venga Natalia Bittencourt, que es una kinesióloga brasilera que es referente en lo que es prevención de lesiones y en el rol de la mujer en el deporte. Tenemos la suerte de que venga Christian Torbor, que es una de las personas que enclareció el diagnóstico del torneo inguinal. Y bueno, ojalá que el coronavirus nos lo permita. Si quieren venirse a Argentina para esa fecha, la verdad que son muy bienvenidos. Me escriben, les paso mucha información, puedo orientarlos con muchísimas cosas para realizar y la verdad que sería un placer tenerlos por acá. Para ir finalizando, no solamente agradecerles, les estoy muy agradecido por la presencia, también les puedo pasar acá mis contactos en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, que es @policastrito, y bueno, saber que acá tienen mi mail por cualquier pregunta que me quieran realizar. Quiero agradecerles por sus preguntas, sinceramente fueron muy interesantes, me encantó hablarlas, espero que esta disertación les haya dejado algo. No pretendo dejarles certezas, pero sí pretendo dejarles la inquietud de seguir estudiando, la inquietud de seguir desarrollándonos como profesionales, y no tengan duda que el desarrollo profesional individual lleva a un aumento en lo que es la media académica de todo el mundo. Entonces, la única forma de crecer como sociedad en la fisioterapia es estudiando, desarrollándonos e intercambiando con este tipo de eventos a nivel mundial. Por lo cual, muchísimas gracias, Gravi, por todo esto. La verdad que es excelente y es un placer. No, un placer también, Poli. Para recordarles también, como mencionaba Jesús, vamos a tener un grupo aquí para México, si, como bien lo mencionas, el coronavirus nos lo permite. Esperemos en agosto, finales de agosto, por acá estemos compartiendo 4 días. Son 2 días de formación para Morelia y 2 días de formación para San Miguel de Allende. Entrando un poquito más a lo que es el abordaje kinésico de hombro, un poquito de lo que ya mencionamos hoy, las evaluaciones y qué tipo de abordaje podemos hacer en cada paciente. Y si no me recuerdo también, dentro del temario está mencionado lo de cómo evaluar, o más bien cómo saber interpretar un paper, ¿no? Exactamente. Por parte de lo que es mi filosofía y mi forma de ver las cosas, cada cosa que hago trato de darle una justificación científica o al menos avalarla con lo que es un trabajo. Entonces, parte de lo que es el objetivo del hombro, además de aprender a evaluar un paciente y aprender a tratarlo, tenemos que tratar de saber por qué utilizamos cada herramienta. Es por eso que en esos casos es cuando tratamos, obviamente, de evaluar correctamente, basándonos en lo que es la mejor evidencia científica. Entonces, muchas veces basándose en esto es que nosotros vamos a discutir todas las cosas. Vamos a decir, bueno, esto es un trabajo que demostró tal cosa, pero la idea es ir desarrollando en esos 2 días la capacidad de entender cada tipo de artículo científico para poder aplicarlo en su práctica diaria. Vale. Y bueno, otro anuncio. Para los que tomaron la formación ahorita en línea, ya saben que, o bueno, en su mayoría son personas o oficios que ya han tomado formaciones con nosotros, pero saben que van a tener pues un descuento que es especial para ellos para tomar la formación presencial. En cuanto a lo del Congreso de Argentina, Poli, pues nosotros por ahí vamos a estar presentes Jesús y yo, y para quien le interese igual asistir de aquí de México, pueden escribirnos de manera personal ya sea a Jesús o a mí, y nos ponemos de acuerdo para armar un grupo y estar para ahí en septiembre, que bueno, nuestra asistencia ya está más que confirmada. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, espero que tengan un muy buen día. La verdad es que ha sido un placer, tienen mi contacto acá y cualquier cosa que precisen, simplemente me escriben. Vale. Un Poli, abrazo por ahí grande. una Sí, última dime. pregunta que me parece que no se le respondió a Alma. Mencionaba que no usabas agentes físicos si se presentaba un dolor fuerte, pero ella presenta que si es el caso, se puede usar
alguna modalidad de electroterapia en No habría específico. ningún problema, Alma. Por ahí, dentro de lo que es la literatura, básicamente lo que más sustento vas a encontrar ahí muchas veces tiene que ver con lo que es la evaluación de el uso de TENS, ¿sí? Pero vuelvo a repetirlo, podés usarlo tranquilamente siempre en el marco de lo que es una terapia complementaria. Es decir, si vos lo querés utilizarlo para bajar el dolor, pero por supuesto, no hay ningún problema. No solamente el tipo de agentes físicos como la electroterapia, otro tipo de agentes o también otro tipo de intervención. Yo siempre trato de evaluar al paciente y preguntarle qué es lo que él cree que le hizo bien. No te das una idea la cantidad de respuestas que he tenido. Hay gente que me ha dicho que le hizo bien fumar marihuana, otra gente me dijo que le hizo bien que lo masajeen con un limón. Sí, son respuestas que suelo encontrar. Pero lo que trato de hacer con eso es entender qué es lo que cree el paciente que le puede ayudar en el dolor, porque como les mencioné previamente, el dolor es una experiencia multifactorial que depende de las creencias del paciente y depende de sus experiencias previas. Entonces es muy importante tratar de llevar a entender qué lo puede ayudar al paciente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que se entendió, Gaby, ¿o no? Sí, creo que sí, ya no Acá hay me dijo alguna él. otra pregunta. Bien. Acá me pregunta Ok. Alejandro, ¿qué opino de la láser terapia? Exactamente algo parecido, Alejandro. Eh, láser terapia, lo que vas a encontrar en hombro por ahí es más sustento en lo que es láser de alta frecuencia. Eso sí vas a encontrarlo, pero el láser de alta frecuencia es un láser que es poco accesible porque es un dispositivo caro. Y siempre el dispositivo está dentro de lo que es el marco de la neuromodulación. Si vos lo tenés y crees que puede ser algo positivo para disminuir el dolor del paciente, dale para adelante. Es una terapia complementaria. Dice, en pacientes con hiperlaxitud y dolor de hombro, ¿tienes alguna evaluación especial? Aparte de evaluar las cosas que, algo de lo que mencioné recién, porque obviamente no es todo lo que evalúo, sí considero en esos pacientes tratar de puntuar la hiperlaxitud. Para eso me baso en lo que es la escala de Beighton, que es medir con un puntaje cuánta laxitud tiene el paciente. En base a cuánta laxitud tenga es cuánta paciencia le voy a tener. Otra cosa que es importante considerar en esos pacientes con hiperlaxitud es la edad. No es lo mismo un paciente con hiperlaxitud de menos de 30 años que más de 30 años. Los 30 años son como un punto de corte para la laxitud, entonces eso es importante considerarlo. Poli, por ahí me mandaba una pregunta en privado. Me comenta si las evaluaciones que vos haces siempre en hombro son en decúbito, ya sea lateral, supino, prono, o No, es en... hay de todo, ¿eh? Hay evaluaciones que hago en decúbito, como chequear la movilidad, como chequear la fuerza, pero después, por ejemplo, evalúo lo que es el dolor mecánico y ver la modificación sintomática de eso, y eso lo hago en el movimiento que al paciente le duela. Si al paciente le duele tocar la guitarra, voy a hacer en el movimiento de tocar la guitarra. Si al paciente le duele peinándose el pelo, no es mi caso, va a hacer el movimiento que le duela. Pero siempre hago una combinación de un montón de cosas. Y depende del contexto, que es la evaluación que prosigue. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, cualquier cosa tiene mi mail. ¿Recomienda valorar fuerza muscular? Alma, sí, recomiendo. Pero lo que no te recomiendo es evaluar fuerza con los test de resistencia, con los test manuales, porque eso se ha demostrado que la precisión es mala. Lo que te recomiendo es tener un elemento de valoración, un dinamómetro manual, un hand dynamometer. Tenés que gastarte unos dólares con eso, pero esa es la forma de evaluar correctamente y eso es lo que yo uso en mi práctica diaria. No te recomiendo valorar con los test de resistencia manuales porque se sabe que la precisión es mala. Bueno, creo que estamos bien. ¿Cuál es la aplicación que uso? Se lo vuelvo a escribir acá. La aplicación de movilidad es Clinometer. Ahí se lo escribo. Ah, se lo mandé a Easy, perdón, acá pongo para todos. Guárdame un segundo. Ahí está. Clinometer. ¿Sí? Les vuelvo a Por ahí repetir. también hay otra aplicación, Poli, que se llama Goniometer Pro. También yo uso un goniómetro digital y es gratuito para Android. Tranquilamente. Tranquilamente puede ser usado y no sería un problema. Tranquilamente. Vale. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Tienen mi mail ahí, así que cualquier cosa simplemente me escriben. Espero que les haya servido. Y ha sido un placer. Espero que pasen un gran día.
Hoy no voy a comer asado, estoy con una abstinencia de carne por la cuestión de la cuarentena, no puedo utilizar una parrilla, pero voy a tratar de tomarme una cerveza, comer algo rico y tratar de cerrar bien el día. Les recomiendo lo mismo, tratemos de estar en paz con esta cuarentena, viviendo unos lindos momentos y esperemos el día de mañana recordar esta cuarentena no solamente como un tiempo malo, sino como un tiempo donde aprendimos mucho y mejoramos como personas. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Poli. Abrazo.